ello he planteado un pequeño ejemplo gráfico para que lo entiendan de mejor manera. Mire, imagínense que ustedes tienen un dado. Un dado, como ustedes saben, tiene 6 lados. El uno, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Ya. Y digamos, yo lanzo el dado 8 veces. Ya. En mi primer lanzamiento, digamos que cayó. Ya, a ver, denme un minutito aquí. Ya. En mi primer lanzamiento, vamos a decir que cayó en el número 2. ¿Ya? En mi segundo lanzamiento, vamos a decir que cayó en el número 4. Tercer lanzamiento, el 6. Como les digo, estos lanzamientos van a ser de forma aleatoria. Ahorita me estoy inventando. En mi cuarto lanzamiento, digamos que de nuevo cayó en el 4. En el quinto cayó en el 1. En el sexto cayó una vez en el 5. En el séptimo cayó de nuevo en el 4. Y por último, en el octavo cayó en el 2. Ya. Entonces, esto primero tienen que entender. ¿Qué es una frecuencia? Es el número de eventos resultantes o eventos favorables que posee mi grupo. En la clase anterior ya habíamos definido que digamos, este era mi máquina 1, mi máquina 2, máquina 3, máquina 4, máquina 5. Entonces vamos a utilizar esa misma lógica que utilizamos en la clase anterior. Entonces esta va a ser mi máquina 1. Entonces, ¿cuántos datos favorables cayeron? De los 8 intentos que yo hice, ¿cuántos cayeron aquí? Vemos que cayó uno. Ya, entonces la frecuencia va a ser igual a 1 aquí para mi primer elemento. Para mi segundo elemento, ¿cuál va a ser mi frecuencia? De los 8 lanzamientos, cayeron 2 favorables. Entonces, mi segundo lanzamiento va a tener una frecuencia de 2. Ya. Mi tercer lanzamiento, como ni a lo que yo lancé 8 veces el dado, ningún rato cayó en el 3, entonces yo voy a decir que tiene una frecuencia de 0. Ya. Asimismo, en mi máquina número 4, como le dijimos, en mi cuarto grupo, vemos que cayó 3 veces, o sea, al lanzar los dados cayeron 3 veces el número 4. Entonces, la frecuencia aquí va a ser 3. Es más, vamos a anotarles acá para acordarnos. Ya, aquí tenemos una frecuencia de 1. Ya, aquí tenemos una frecuencia de 2, aquí tenemos una frecuencia de 0, aquí tenemos una frecuencia de 3, una frecuencia de 1 y por último una frecuencia de 1. Ya. Ustedes a lo que suman todas las frecuencias les tiene que dar al igual al número de lanzamientos que ustedes hicieron o el número de elementos que ustedes están evaluando en este caso. Yo hice 8 lanzamientos, entonces ese es mi N, podemos decirle. Entonces yo debo sumar 1 más 2 más 3 más 1 más 1 y eso me da 8 porque yo hice 8 lanzamientos. Ya. Y a esto se refieren las frecuencias, el número de aciertos que tiene dependiendo del grupo al que yo pertenezco. ¿Ya? Entonces ahora sí ya con con esa aclaración vamos ya ahora sí a los conceptos que nos plantea el libro. ¿Ya? Vamos aquí enfocados, como dije una vez más, en las pruebas de bondad de ajuste, comparación de la distribución de frecuencias observadas y frecuencias esperadas. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos dice esto? Realizar una prueba de hipótesis para comparar un grupo de frecuencias observadas con una distribución de frecuencias esperadas. Ya. Ahora, regresemos a este ejemplo de aquí para explicarles una vez más qué es una frecuencia esperada y qué es una frecuencia observada. Ya, ya. Primerito, esto es una frecuencia observada, es decir, los datos reales que yo tengo de mis lanzamientos. Es decir, aquí mi frecuencia es mi frecuencia esperada y es más, vamos a abrir un archivo de Excel para ir tabulando estos datos para que me entiendan también un poco mejor y vean cómo se deben realizar este tipo de ejercicios, ¿ya? Los deben hacer de esta forma. Entonces aquí vamos a poner el dado, ya. Y aquí vamos a poner mi frecuencia, ya, frecuencia observada. Frecuencia observada, ¿ya? Aquí vamos a poner mi frecuencia esperada.
esperada. Ya. Ya. Entonces, en dado, aquí vamos a poner las carillas del dado. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. A esto, como les decía, esto viene siendo los grupos que les veíamos la clase anterior. Ya. Entonces, por eso pongo aquí 6, porque este es el grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, grupo 5 y grupo 6. ¿Ya? Entonces, vamos a hacerle de la siguiente forma. Ya. Listo. Vamos a hacerle un poco más pequeño. Vamos a, por el momento, vamos a ocultar eso de ahí. Hacerle un poco más grande. Ya, listo. Entonces, aquí tengo, para mi primer grupo, ¿cuántos elementos favorables tengo? Tengo 1. Entonces, yo en frecuencia observada debería yo poner así, 1. Ya, para mi segundo elemento, ¿cuántos tengo? 2. 2. Ya, para mi tercer elemento, ¿cuántos tengo? 0. Para mi cuarto, tengo 1, 2, 3. Para mi quinto y mi sexto, tengo 1, 1. Ya. Entonces, al sumar todos estos, les mencionaba que esto daba el número de lanzamientos que yo realicé. Ya. La frecuencia es el número de repeticiones que tengo en dicho grupo. Es decir, 2 veces me salieron el número 2, 0 veces me salió el número 3, 3 veces me salió el número 4, una vez me salió el número 5, una vez me salió el número 6. ¿Ya? Ya. Ahora, ¿qué es la frecuencia esperada? Esto viene dado en los enunciados de los ejercicios. Esto viene siendo un dato propio de los ejercicios. Por decir, me plantea un ejercicio que dice que la frecuencia esperada va a ser la misma para todos los casos. Entonces, aquí yo debería sumar, entonces, ¿cuántos lanzamientos tengo? Entonces, tengo aquí, vamos a ponerle igual suma, ya, esto con esto. Ya. Entonces, vamos a ponerle así. Ya, ya. Entonces, este es mi número de lanzamientos, 8. Ya. Y si me dice que yo tengo una frecuencia, como decía aquí justo como decía aquí en el libro, frecuencias esperadas iguales, eso quiere decir que este de aquí va a ser igual a este, 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 igual a este. ¿Ya? Entonces, lo que ustedes deberían hacer es lo siguiente. Es el número de lanzamientos dividido para el número de grupos. ¿Cuántos grupos tengo? Vemos que tengo 6 grupos, ¿ya? Entonces, esta va a ser mi frecuencia esperada. A ver, no. A ver, aquí vamos a ponerle justo así para que... Ya, así para que no se cambien esos valores. Ya, listo. Ya, ya. Como ven, estos son una frecuencia esperada. Es que yo espero que 1,33 de mis lanzamientos sean en el número 1, 1,33 en el número 2, 1,33 en el número 3, 1,33 en el número 4. Pero para, pero bueno, en los ejercicios no les van a dar así, sino les van a dar valores exactos. Es decir, como yo tengo 6 lanzamientos, mínimo debería tener unos 12. Como yo tengo 6 dados, 6 grupos, yo debería por lo menos tener unos 12 lanzamientos o podría tener 6 para que este sea 1, 1, 1, 1, 1. Pero ahora, por el momento, vamos a poner que tengamos no 8 lanzamientos, sino 12. Vamos a decir que aquí cayeron 2, aquí cayó 1, aquí cayó 3, ya, listo. ¿Cómo ven? Entonces, esta es mi frecuencia. Entonces, 2 veces cayó en el número 1, 2 veces en el número 2, una vez en el número 3, 3 veces en el número 4, una vez en el número 5 y 3 veces en el número 6. Ya, a esto se refiere frecuencias esperadas iguales. Como ven, todos son iguales. Entonces, en el enunciado les van a decir algo similar, como les van a decir, y si todos los dados tienen la misma probabilidad si todos los lanzamientos poseen la misma probabilidad de que salga el número. Ya, entonces yo voy a,
Entonces yo voy a ver el número de lanzamientos para para el número de caras. Entonces aquí le hago 12 dividido para 6, entonces me da 2. Entonces aquí yo voy a decir que lo que yo espero sacar es, lo que yo espero es de que salgan dos veces el número 1, dos veces el número 2, dos veces el número 3, dos veces el número 4, dos veces el número 5 y dos veces el número 6. Entonces, a eso se refiere la frecuencia esperada. Es lo que yo aspiro a que va a salir, pero en realidad lo que sale es la frecuencia observada. Es decir, ya actúa lo que viene siendo la probabilidad y esto es lo que yo espero que salga. Es decir, yo espero que en los 12 lanzamientos, al menos que dos sean del número 1, dos del número 2, dos del número 3, dos del número 4, dos del número 5 y dos del número 6. Ya, esto es una frecuencia esperada igual. Pero ahora, ¿qué pasa si me dicen ahora de la siguiente manera el enunciado? Es más, vamos a ponerle aquí. Yo espero que todos los lanzamientos sean iguales. Ya. Entonces yo espero que todos los lanzamientos sean iguales. Por eso es 2, 2, 2, 2. Ahora, ¿qué pasa si yo hago lo siguiente? Voy a ponerle justo acá debajo el otro ejemplo. Cuando ya sean frecuencias esperadas que sean diferentes. Aquí voy a poner, aquí estos datos les voy a desplazar a la parte de acá. Ya, ya. Ahora yo aquí voy a tener un porcentaje. Ya. Ahora, yo quiero que yo aspiro que el 40% de los lanzamientos me dé el número 2, ya. Que el 0% de los lanzamientos me dé el número, perdón, el 40% de los lanzamientos me dé el número 1. El 0% de los lanzamientos el número 1, el número 2. El 10% de los lanzamientos que me dé el número 3. Ya. El 4% de los lanzamientos, aquí pongámosle el 20% de los lanzamientos que me dé el número 4. Eso sí, tienen que darse cuenta. Aquí, ¿cuánto llevo? 40, 50, 70. Entonces, a este le voy a poner que sea el 10% y aquí el 20%. Ya. Entonces, esto es lo que aumentan cuando es una frecuencia, como frecuencia esperada con datos que no sean iguales. Entonces, ¿y cómo deberían hacer? Entonces, si yo digo, yo espero que el 40% de los lanzamientos me dé el número 1, deberían hacerlo de la siguiente manera. Ya. Entonces, si 12 es el 100%, 40, ¿qué porcentaje será? Ya, entonces ahí deben realizar lo que viene siendo una regla de 3. Ya, perdón. O si no, podrían hacerlo de la siguiente, a ver, ¿cómo sería? Ya, a ver, vamos a hacer la regla de 3. Entonces, como les decía, 12 es el 100%, ¿ya? Y, y el 40%, ¿cuántos lanzamientos será? Ya. Entonces, como este va bajando, este también debería ser un número menor. Entonces, deberían hacerlo de la siguiente manera. A ver, calculadora. Ya. Aunque, bueno, esos porcentajes están un poco... es que me van a salir números decimales. Porque el 10% es 1,2. 1,2 por 4. 4,8. Eso me debería salir, pero a esto me refiero. Entonces deben hacer ustedes una regla de 3. Es 100 por 12 dividido para 40. No, perdón. 40 por 12 dividido para 100. Ya. Entonces ahí está, 4,8. Ya. Entonces así ustedes deberían hacerles. Entonces, recuerden, entonces aquí este es
Este por este dividido para este. Entonces, ¿cuánto tengo aquí? Sería 40. Ya. 40. O pueden hacerlo, me parece que así saldría más fácil. Ajá, sí, pueden hacerlo de esta forma. Solo multiplican el número de lanzamientos por el porcentaje. Es mucho más fácil que estar haciendo así la regla de 3, solo que en caso de que no quieran hacerlo así con Excel, ya les expliqué cómo deberían hacerlo. ¿Ya? Entonces aquí el 12 es este este no va a cambiar, entonces le voy a poner como fijo y seguir bajando. ¿Ya? Ya. Pero eso les decía, aquí me está dando datos decimales, pero en los ejercicios que se les van a plantear, no les van a dar datos decimales, sino les van a dar datos fijos. Les van a dar así, por ejemplo, aquí 4, 2, 6, 1, 1, así. Ya, este por lo que es un ejemplo, les digo que les está dando así decimales. De ahí yo tendría que aquí cuadrar lo que viene siendo los lanzamientos para que esto para que estos me den datos sin decimales. Ya, bueno, pero eso en sí es lo que ustedes deben saber, qué son las frecuencias esperadas iguales y cuáles son las frecuencias esperadas que no son iguales. Aquí les deben de dar un pequeño porcentaje y por lo general estas tablas les van a proporcionar los ejercicios, pero en caso de que no les proporcionen, ustedes deberían construirlas. Ya, ahora sí, pasemos ya con los ejemplos del libro para que se entienda un poco mejor cómo se debe resolver este tipo de ejercicios. Ya, entonces vamos aquí. Vamos a analizar las pruebas de bondad de ajuste que comparan una distribución de frecuencias observadas con una distribución de frecuencias esperadas para variables mediante medidas en una escala nominal u ordinal. Ya, a esto se refiere nominal, que vamos a tener aquí, los grupos van a ser representados por textos, como dice aquí. Los tipos de pólizas va a ser aquí de tipo vida completa, término medio, término decreciente u otros. A esto se refiere, ¿ya? Entonces, para ello vamos a hacer, como les mencionaba, este ejemplo de aquí que dice, Bubba Fish and Pasta es una cadena de restaurantes ubicados a lo largo de la costa del Golfo de Florida. Bubba, el propietario, desea añadir filetes a su menú, pero antes de hacerlo, contrata a Magnolia Reses LLC para que realice una encuesta entre personas adultas y saber cuál es su platillo favorito. Cuando comen fuera de casa, Magnolia selecciona una muestra de 120 adultos. Ya, entonces esto vamos a señalarle. 120 adultos. ¿Ya? Y les pide que indicaran su comida favorita cuando salen a cenar. Los resultados se ponen en la tabla de la izquierda. Ya. Entonces, aquí están los datos que ustedes deberían tabular en un archivo de Excel. Es más, vamos a irlo haciendo este mismo rato. Ya, ya. Ahí para que se vea un poco mejor. Ya. Listo. Entonces, ustedes van a poner aquí. O es más, sí, sí. Vamos a poner platos favoritos. Favoritos y la frecuencia. Ya. Ya. Entonces, como platos favoritos, dice que tiene el pollo, tiene el pescado, tiene la carne, tiene la pasta. Ya, ya. Aquí, de 120 personas, ¿cuántas personas comen pollo? Dice que 32 personas. Es lo mismo que los lanzamientos. Es como si yo tuviera 120 lanzamientos. Y aquí digamos que tengo el número 1, número 2, número 3, número 4. Entonces, es lo mismo. Entonces, de los 120, 32 consumen pollo. Ya. 24 consumen pescado. 35 consumen carne
y 29 consumen pasta. Ya. Entonces aquí ya tienen ustedes los datos tabulados que ya les puso el mismo ejercicio. Ya. Entonces lo que ustedes deben hacer, igualito como se hizo esto de acá. Me voy a copiar y voy a pegar. Vamos a poner acá. Aquí vamos a poner grupos, le vamos a poner. Grupos. Ya, ya. Aquí vamos a poner la frecuencia observada y la frecuencia esperada. Pero, ya, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Ya. La frecuencia observada y la frecuencia esperada se denominan por las siguientes nomenclaturas. A ver, déjenme ver cómo inserto aquí una ecuación. Insertar. Insertar. Símbolo. Justo este necesito. Ya. Entonces, la frecuencia observada le vamos a denotar de la siguiente manera. F minúscula sub O. ¿Ya? Vamos a hacerle más grande. Ya. Un poco más pequeña. Ya. Ya. Esta va a ser la frecuencia esperada de ahora en adelante. Ustedes le van a escribirle de la siguiente manera. F minúscula sub O. La frecuencia... a ver, espérenme. Ya. La frecuencia esperada se la va a denominar de la siguiente manera. FE. Ya. 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 ¿Y qué habíamos dicho que era la frecuencia observada? Los datos que me proporciona el mismo enunciado. Es decir, esto de aquí. Vamos a poner el número de grupos. Tenemos 1, 2, 3, 4. Entonces aquí vamos a poner grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4. La frecuencia. ¿Cuántos elementos tiene el primer grupo? Tiene 32. Entonces 32, 24, 35, 29. Ya. Ahora, ¿cómo yo calculo la frecuencia esperada? Primero vamos a seguir leyendo el enunciado y vamos a ver qué nos dice. Ya. Ya, dice. Y les pide que indiquen su comida favorita cuando salen de cenar. Los resultados se reportan en la siguiente tabla a la izquierda. Ya, es razonable concluir que no hay preferencia entre los 4 platillos. Entonces, ven, aquí dice, es razonable concluir que que no hay preferencia entre los 4 platillos. O en otras palabras, lo que aquí está diciendo, es razonable concluir que que la misma cantidad de personas consumen los platos, los platillos. Entonces, así como se hizo en el ejercicio de los dados, ustedes deberían primero sumarle todo esto para ver cuántos elementos tienen, cuántos elementos ustedes están trabajando, o como en el enunciado decía, 120 que están utilizando. ¿Ya? Entonces, le hacen un poco más grande. Ya. Este es el número de elementos. Entonces, como dice que quieren que todos los grupos consuman la misma cantidad de elementos, entonces ustedes deberían hacerlo así. El número de elementos totales dividido para el número de grupos totales. Yo tengo 4 grupos. ¿Ya? Entonces, déjenme ponerle aquí el signo de dólar. Signo de dólar, signo de dólar, signo de dólar. Ya, listo. Entonces, lo único que tienen que hacer es replicarle. Ya. Entonces, esta es la frecuencia esperada. Es decir, una vez más les recalco. La frecuencia observada son los datos que me proporciona el enunciado. Y esto de aquí es
es lo que yo espero que salgan, es decir, los datos que yo espero que obtenga a través de este análisis. Es decir, yo espero que 30 personas consuman pollo, 30 personas pescado, 30 personas carne y 30 personas pasta. Que aquí no exista, digamos, 31 o 29, sino que todos sean exactamente iguales. Ya. Entonces, para ello, ya, y ven, justo aquí está construyendo la tabla. Entonces, los grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, frecuencia observada que se le denomina F sub O, que vienen siendo los datos que proporciona el ejercicio. La frecuencia esperada, que ya les expliqué, es el número de n dividido para el número de grupos. Es decir, como hay 120 elementos, para 4, 30. Entonces aquí va 30, 30, 30, 30. Ya. Pero algo más, déjenme ver justo, ¿dónde está? Justo, ya, aquí está, ya. Entonces me voy a adelantar un poquito porque de aquí una vez que se plantea lo que viene siendo la tabla, se debe usar ya la prueba de hipótesis de 5 pasos, como se ha venido viendo en las clases anteriores. Pero para este tipo de ejercicios, recuerden, aquí lo que más sobresale de este tipo de ejercicios es que ustedes van a tener una frecuencia observada y una frecuencia esperada. Cuando ustedes tienen esas características en un ejercicio, de ley tienen que usar esto. Estadístico de prueba chi cuadrado. Ya. Y con este va a ser mi prueba de hipótesis. Y este va a ser mi TED-Student, mi Fisher, mi Z. Entonces aquí el chi cuadrado se le denomina de la siguiente manera. X al cuadrado es igual a la sumatoria de la frecuencia observada menos la frecuencia esperada, todo esto al cuadrado, sobre la frecuencia esperada. Ya. Entonces así yo calculo mi valor calculado, como les mencionaba. Pero ahora, ¿cómo calculo ahora mi valor crítico? Para ello, ustedes deben dirigirse justo en las tablas que les compartí el otro día. Justo se dirigen a esta tabla de aquí, que dice tablas de chi cuadrada. ¿Ya? Y aquí ustedes deberían ubicar lo que viene siendo los grados de libertad y el, y el nivel y el error. Y el error o el nivel de significancia que les proporcione el mismo ejercicio. ¿Ya? Pero vamos a seguir leyendo el ejercicio porque eso debe estarle definiendo aquí. ¿Ya? Sí, o le definí aquí, a ver, no. Si no existe diferencia, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya, aquí dice que se va a trabajar con un alfa del 0,05. Ya, entonces, al igual que los ejercicios anteriores, ustedes ya una vez, como les mencionaba, ya tienen aquí planteada la tablita. Entonces, lo que tienen que hacer es ya ocupar la prueba de hipótesis de 5 pasos. ¿Qué dice el primer paso? Formular la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Entonces, dependiendo de la pregunta que decía aquí, es razonable concluir que no hay preferencias entre los 4 platillos. Entonces, ustedes deberían plantear su hipótesis nula de la siguiente manera. No hay diferencia entre las proporciones de adultos que eligen cada platillo. Y la hipótesis alternativa, que es lo contrario. Existe diferencia entre las proporciones de adultos que eligen cada platillo. ¿Ya? Ya. Aquí ustedes lo van a plantear así, en forma de... Aquí, a ver, le voy a poner justo acá. H sub 0, H sub 0 y H sub 1. H sub 1. ¿Ya? Entonces, no existe diferencia. No existe diferencia en el consumo de los platillos. Ya. Y aquí existe diferencia en el consumo de los platillos. Ya. Y como ven, aquí no hace falta ponerle esto, como viene siendo en fórmulas. Ahora solo es necesario que ustedes lo planteen
justo así, solo con palabras. ¿Ya? Entonces aquí les voy a poner con negrillas. Ya, esta es mi hipótesis nula y mi hipótesis alternativa. Ya. Ahora, lo que ustedes tienen que hacer es llegar a esta fórmula de aquí. Pero antes vamos primero a calcular el valor crítico. Ya. Como les mencionaba, esto se calcula con los grados de libertad. Se aplica el mismo concepto que se vio en la clase anterior para obtener los grados de libertad. Es decir, suman cuántos grupos tienen aquí. Tienen 1, 2, 3, 4 grupos y le restan 1. Entonces, aquí, grados de libertad que le vamos a denominar GL es igual al número total de grupos, es decir, 4 menos 1. Siempre es menos 1. Ya, entonces yo tengo 3 grados de libertad. Aquí yo voy a tener también un alfa. Aquí está, justo. Ya, ya. Yo voy a tener un alfa del 0,05. Ya. Entonces estos son mis datos que yo los debo ocupar en la tabla. 3 grados de libertad y 0,05 en el alfa. Entonces, una vez más me ubico aquí en la tabla. Aquí ubico los grados de libertad y aquí el alfa. Como pueden ver aquí está justo el alfa, entonces lo ubico acá. Y esta B que representa los grados de libertad. Entonces, y la intersección es el valor que yo debo plantear. Ya. ¿Cuánto decía que era mi alfa? Era 0,05. No 0,005, era 0,05. Entonces yo me debo ubicar acá y bajar hasta los grados de libertad, que son 3. Y me da que la intersección es 7,81. ¿Ya? Entonces, ese valor, ustedes deben anotarlo aquí. Vamos a ponerle valor crítico. Valor crítico es 7,81. ¿Ya? Inicio. Ya. Entonces ya, con esto ustedes ya establecen yo lo que viene siendo el límite. Ahora sí, vamos una vez más a la fórmula. Ya. Ya bueno, como paso número 2, recuerden que ustedes deben definir el alfa, pero el alfa ya está proporcionando en el mismo enunciado. Ya como paso número 3, deben calcular lo que viene siendo el valor crítico y el valor calculado. Ya. Para el valor calculado, una vez más les recalco, deben usar la siguiente fórmula de aquí. Yo le voy a copiar, le voy a pegar justo en la parte de acá. Ya. Y para ello es que les pido que utilicen así estas tablas, para que se les facilite hacer estos cálculos de aquí. Ya. Entonces ustedes ya tienen la frecuencia observada, la frecuencia esperada. Ahora lo que tienen que hacer es hacer esta operación, frecuencia observada menos la frecuencia esperada. Entonces deberían hacerlo de la siguiente manera. Ya. Y vamos a hacerle, esto sí vamos a hacerle un poco más pequeño. Ya. Esto, ya, menos la frecuencia. Menos la frecuencia. No, no me deja. Entonces vamos a ponerle de la siguiente manera. Insertar. Ecuación. Ya. Entonces vamos a ponerle aquí frecuencia observada. A ver. Bueno, por ahora vamos a poner mejor así. Porque mucho inicio. Ya. Vamos a ponerle así. F sub 0 menos F sub E. Ya. Ya. Entonces, esto es lo que ustedes tienen que calcular. Entonces, frecuencia observada menos frecuencia esperada. Entonces, eso lo tienen que hacer.
Lo único que deberían hacer es este menos este. Ya, listo. Y le replican acá debajo. Ya. No se asusten si les da números negativos. Eso es normal. ¿Ya? Ahora, lo que tienen que hacer, una vez que ya tienen aquí esta sumatoria, ahora deben elevarlo a esto al cuadrado. Entonces deberían hacer lo siguiente. Todo esto, a ver, vamos a hacerlo un poquito más grande. A ver, déjenme ver si es que ya me deja hacer esto. Ya. Insert. Ya. Listo. Todo esto al cuadrado. Ya, listo. Ya. Entonces, esto lo deben elevar al cuadrado. Entonces, al 90 y... Ya, listo. Entonces, esto al cuadrado. Y ven, con eso ya se eliminan lo que vienen siendo estos negativos. Ya. ¿Ya? Y ahora, ¿qué les falta hacer? Ya tienen esto elevado al cuadrado. Lo único que deben hacer es dividirle para la frecuencia esperada. Entonces, vamos a copiar esto de aquí. Vamos a pegarle aquí. Insertar. Ta. Le hice una pregunta. Sí, dígame. Sí, dígame la pregunta. Digamos que si 6 es al cuadrado, los signos no se copian igual. A ver, ya le... ¿Cómo si 6 es al cuadrado? No Por lo ejemplo, entiendo. este aquí es Ya. menos 6 al cuadrado. Ajá. O sea, sacando el cálculo es 36. Ujú. Entonces, ¿el signo no le sigue o...? No, porque mire, aquí, en otras palabras, estoy yo teniendo esto de aquí. Ujú. Estoy teniendo justo esto de acá. Bueno, aquí no me dejas el... Bueno, pero esto, o sea, el menos 6 está aquí adentro. En otras palabras, le tengo más o menos así. Eso estoy teniendo. Entonces, el menos 6 al hacerlo al cuadrado Mm. es menos 6 por menos 6, se hace 36. Por eso se hace positivo. Ah, ya, ya. Ajá. Ok, Ya, ya. a eso Gracias. es. Ya, listo. Bueno, estoy un poco... A ver, aquí vamos a ponerle mejor, más rápido de la siguiente forma. Aquí vamos a recortarle. Ya, listo. Ya, esto. Y ya. Entonces, ya, aquí tienen. Entonces, ¿qué es esto? Dividido para lo que le salió anteriormente, le deben dividir para la frecuencia esperada. Ya, ahí está. Entonces, le ponen el resultado anterior y le dividen para la frecuencia esperada. Ya, ya. Este sí tienen que salirles, si les salen decimales o les salen números enteros, ese sí no hay ningún problema. Entonces aquí lo que deben hacer es replicarle y listo. Ya, ya. Entonces, ¿yo cómo obtengo el resultado de esta ecuación de aquí? Entonces, como dice que es la sumatoria, entonces yo lo que tengo que hacer es sumar este, más este, más este, más este, y este va a ser
mi valor calculado. Aquí vamos a ponerle valor, más vamos a copiarle esto. Valor calculado. Ya. Entonces, lo que tienen que hacer, una vez más les recalco, es sumar estos valores de aquí. ¿Ya? Y me dice que es 2,2. Ya. Entonces, este 2,2, esto de aquí vamos a eliminar. Ya, listo. Y mi tablita quedaría de la siguiente manera. ¿Ya? Listo. Entonces, este de aquí es mi resultado. Este es mi número n. Ya. Y aquí está mi valor crítico y mi valor calculado. Ya. Entonces, aquí lo que ustedes deberían hacer ya es, como se ha visto en clases anteriores, es ya plantear el gráfico. Entonces, para ello, asimismo una nueva, 800 por 800. Ya. Entonces aquí ya deben trazar lo que viene siendo el plano cartesiano. Ya. Ya. Y ya. Aproximadamente sería así. Ya. Y aquí ya deberían ubicar lo que viene siendo su valor crítico y su valor calculado. Entonces en valor crítico vamos a ponerle aquí en verde. Ya. Valor crítico dice que es 7,81. Más o menos está por aquí. 7,81. Ya. Este es mi valor crítico. Valor crítico. Ya. Mi valor crítico. Y ahora, mi valor calculado, ¿cuánto dice que es? Mi valor calculado es 2,2. 2,2, pero antes de eso, les recuerdo una vez más, esta zona de acá es mi zona de rechazo. Ya. Esta es mi zona de rechazo. Es decir, si mi valor cae, si mi valor calculado, digamos, es 8, entonces yo le debería poner aquí y entonces yo debería rechazar h sub 0. Ajá. Y tomar como respuesta la hipótesis alternativa. Ya. Pero como dice que me dio 2,2, entonces el gráfico quedaría de la siguiente manera. Ya. Vamos a ponerle este de aquí. Ya. Más o menos vamos a decir que está por aquí. Vamos a ponerle color negro mejor. Ya. 2,2. Ya. Y una vez más, este es el valor calculado. Ya. Ya, listo. Entonces ya tienen ustedes el gráfico. Entonces, como ven, el 2,2 está a la izquierda del valor crítico. Y esta es la zona de rechazo. Entonces, como cayó justo en la parte de acá, yo rechazo H sub 1. Es decir, una vez más me voy acá al Excel. Ya, este de aquí. Aquí no hay cómo tacharle, pero le voy a hacer de la siguiente manera. Ya. Y me quedo con esta como respuesta. Ya. Ya. Entonces ustedes ya con esto deberían concluir que no existe la diferencia en el consumo de los platillos. ¿Ya vieron? Entonces todo está en plantear
esta tablita inicial y de aquí ubicar lo que viene siendo las frecuencias observadas, las frecuencias esperadas y hacer los cálculos correspondientes. Después sumar todos estos valores de aquí y así obtienen ustedes el valor calculado y el valor crítico. Una vez más les recuerdo que lo obtienen a través de los grados de libertad con la fórmula y ubicando el alfa. Como eran 3 grados de libertad y 0,5 el alfa, entonces me salía que es 7,81. Entonces así mismo ustedes pueden verificarlo en el libro. Miren, aquí está haciendo los grados de libertad, está poniéndole en 3 y es 0,05, le sale que es 0,815. Estas tablas de aquí se encuentran al final del libro en la sección de anexos. Pero yo les he pasado ese link de ahí porque es lo que hemos estado utilizando en estas clases. De ahí ustedes pueden basarse si quieren en las tablas tanto del libro como del link que les pasé, que prácticamente los resultados son los mismos. Solo que aquí tiene un decimal más, pero de ahí el resultado es el mismo. ¿Ya? Miren, aquí está el gráfico que le trazamos. Esta es la zona de no rechazo, zona de rechazo. Como cayó por aquí, entonces yo no rechazo H sub 0. ¿Y qué decía H sub 0? Entonces yo me quedo con esta respuesta, que no hay diferencia entre las proporciones de adultos que eligen cada platillo. Entonces así, aquí debe llegar a la misma conclusión. Ya, miren, incluso aquí está, miren, sacó 2,2 el valor de chi cuadrado. Es igual de la misma forma como lo hicimos nosotros. ¿Ya? Interpretar los resultados se concluye que las diferencias entre la frecuencia observada y esperada podrían deberse al azar. Los datos no sugieren que las preferencias entre los 4 platillos sean diferentes. Es decir, no sugiere que sean diferentes, es decir, que son iguales. Y ya, entonces así ustedes resolverían cuando son frecuencias esperadas iguales. Ahora bajemos un poco más. Acá había un ejercicio justo, es más, aquí están justo las características de la distribución. Ya, aquí rapidito vamos a ver las características antes de pasar al otro enunciado. Primero dice que los valores de chi cuadrado nunca son negativos. Por esta razón es que nunca son negativos, porque miren, aquí se están elevando al cuadrado y aquí como me está dando negativo, a lo que se elevó al cuadrado siempre va a ser positivo. Ya, otra característica es que los valores van desde el 0 hasta el más infinito. No pueden ustedes tener un valor negativo aquí. Ya, esa es otra de las características que justo menciona aquí en el libro. Ya, y existe una familia de distribución de chi cuadrado, eso se refiere a los grados de libertad. Es decir, cuando yo tengo un grado de libertad, voy a tener este gráfico. Cuando tengo 3 grados de libertad, este. Cuando tengo 5, este. Cuando tengo 10, este. Cuando tengo 100, algo así, etcétera, etcétera. Ya, a eso se refiere la familia de distribuciones. Ya. Ahora pasemos a un ejercicio justo este de aquí. Mire. Entonces aquí dice, la American Hospital Administrator Association reporta la siguiente información respecto del número de veces que los adultos mayores son admitidos en un hospital durante un periodo en un año. 40% no es admitido, 30% es admitido. Una vez, 20% son admitidos 2 veces y el 10% restante son admitidos 3 o más veces. ¿Ya? Entonces, todos estos datos dice que van a trabajar con un nivel de significancia del 0,5. Dice que son 150 encuestados. Que ya, y al realizar estas encuestas se reveló que 55 residentes no ingresaron durante el año anterior. 50 fueron admitidos en un hospital. 32 fueron admitidos en 2 hospitales y 13 fueron admitidos en 3 o más veces. ¿Ya? Entonces deben hacer la tablita. Entonces esto de aquí, como ven, es la observada. Es justo los datos que les da el enunciado. Entonces aquí ustedes están poniendo la frecuencia observada, 55 para los que no tuvieron ninguna admisión, 50 los que tuvieron una, 32 los que tuvieron dos, y los que tuvieron 3 o más son 13. Ya, suman todos estos 150. Pero aquí, como les mencionaba, les está dando porcentajes. Dice que lo que se espera es que el 30%, ¿dónde está el número? De aquí. Ya, lo que se espera es que el 40% durante un periodo, 40 no es admitido.
Por eso dice, aquí el 40% no es admitido, el 30% una vez, 20% dos veces, el 10% una vez. Entonces, eso es lo que les mencionaba. Ustedes suman todos estos porcentajes de aquí, les va a dar el 100%. ¿Ya? Y ahora, ¿cómo calculan la frecuencia observada? La frecuencia esperada, perdón. Entonces, le hacen lo mismo. Entonces, el 40% de 150 es 60. El 30% de 150 es 45. El 20% de 150 es 30. Y el 10% de 150 es 15. ¿Ya vieron? Aquí no les está dando valores decimales. Por eso les decía, en los ejercicios, lo único que quería que entiendan con esta parte de aquí es que en ocasiones les van a dar así porcentajes. Y cuando les dan porcentajes, lo que tienen que hacer es lo que les acabé de explicar aquí. Pero aquí no les va a salir decimales porque, o sea, a mí me salió decimales porque yo me inventé esos datos. Pero estos datos ya van a ser más tabulados. Por ende, no les van a dar decimales, les van a dar así valores enteros. ¿Ya? Y una vez entonces que ya tienen lo que viene siendo la frecuencia observada y la frecuencia esperada, lo único que deberían hacerlo es llenar justo esta tablita de aquí. Ya, aquí reemplazan lo que viene siendo las frecuencias observadas, aquí las frecuencias esperadas, hacen este cálculo, este otro cálculo y este cálculo, suman todos estos valores de aquí y aquí les va a dar un valor. ¿Ya? Entonces, en el libro justo está haciendo esto. Mire, frecuencia observada, frecuencia esperada, están restando, le da menos 5, 5, 2, menos 2, menos 5 al cuadrado, 25. 25 al cuadrado, 5 al cuadrado, 25. 2 al cuadrado, 4, menos 2 al cuadrado, 4. Ya, entonces 25 dividido para 60 les da esto. 25 dividido para 45, esto. 4 para 30, esto. Y 4 para 15, esto. Entonces suman todos estos valores y les da 1,3723. Ya. Y aquí, ¿cuántos grupos tiene? 1, 2, 3, 4 grupos. Entonces, ¿cómo calculan los grados de libertad? Los hacen 4 menos 4 menos 1, 3. Entonces, como se vio justo en el ejercicio anterior, 3, como se decía que estaba trabajando con 0.5, es 7,81. Ya. Y entonces este va a ser el valor calculado, el valor crítico, perdón. El valor calculado es justo este de aquí, el 1,3723. ¿Ya? Y entonces aquí justo, miren, aquí está, 7,815, aquí está el gráfico. 1,1, ¿cuánto era? 1,3723 va a caer justo en la zona de acá. Entonces, como cae en la zona de no rechazo, ustedes se deben quedar con que no hay diferencia entre las experiencias locales y las nacionales respectivas a las admisiones de un hospital, ¿ya? Y tienen que tachar H sub 1 y se quedan con la H sub 0 como resultado, ¿ya?